Nuevamente bienvenidos a todos a una nueva emisión de la Red Federal de Derecho a la Salud. En esta oportunidad vamos a estar hablando justamente en materia de discapacidad con una profesional, colega y amiga de hace muchos años de la casa, donde vamos a estar refiriéndonos a estas cuestiones tan sensibles que hoy, en los tiempos 2025, es importante estar aclarando las fechas porque tenemos una situación que cambia un trabajo que se viene desarrollando de hace rato y que por eso hoy hemos convocado a esta especialista en Derecho en Discapacidad. La Red Federal, como todos los conocen, nos pueden estar ubicando por todas las redes sociales con Red Federal Derecho a la Salud, y el fin de esto es estar compartiendo pensamientos, consejos prácticos, remedios jurídicos, tips, para seguir generando más pensamiento, a los cuales los invitamos a todos a hacer los comentarios en el video o en el chat y seguir construyendo este pensamiento colectivo, seguir subiendo la vara y poder estar en una mejor preparación en todo lo que es conocimiento. Así que saludamos a Alan Gobato, uno de los coordinadores también de la Red Federal, para hacer la presentación. Yo por ahora me despido hasta el final. Lucas Orlando, también de la coordinación. Hola, buenos días. Gracias, Lucas, por la presentación. Bueno, aquí estamos hoy convocados con Hilda Álvarez, una colega amiga de la casa, amiga de la red de las primeras horas de su nacimiento y su función, luchadora por los derechos de la discapacidad, y vamos a darle inmediatamente la presentación. Hilda, contanos, ¿quién sos? ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Hilda Álvarez, soy abogada, tengo especialización en discapacidad y me dedico a esto hace varios años, ya les diría 32 años, con un camino que se comenzó donde las herramientas que tenemos hoy en materia de discapacidad como para poder defender sus derechos eran muy chiquitas, donde no se hablaba tanto de discapacidad, y hoy la verdad es que me asombro cuando voy a algún encuentro que tiene que ver, o como invitada para disertar, o como acompañando algún evento, la cantidad de personas que hay, ¿no es cierto? Ya sea que está dirigido a familiares, ya sea que está dirigido a profesionales, porque en sus inicios allá lejos éramos muy poquitos los que estábamos sentados alrededor de un encuentro con discapacidad. Así que bueno, eso es para celebrarlo, porque si bien hay situaciones que se están atravesando que no son las mejores, sí por lo menos hay un interés importante en la sociedad, ¿no es cierto? En distintas personas que conforman la sociedad, ya sea que trabajen para los derechos de las personas con discapacidad o que requieran información. Así que en eso les puedo asegurar que ha habido una evolución importante, por lo menos el interés en estos encuentros. No sé si querés que te comente, yo comencé a trabajar en materia de discapacidad porque tengo un hijo, Gonzalo, de 34 años, del que no suelo hablar mucho porque él no me deja. Mamá, no hables de mí, digo, yo no hablo de vos, hablo de mí, digo, igual generalmente no soy autorreferencial porque entiendo que si trabajo como mamá de una persona con discapacidad tendría algún tipo de impacto distinto mi función. Entonces, cuando decidí abocarme a la temática, decidí profesionalizarlo, o sea, porque si no, se mezclan mucho las emociones. A veces, yo no lo comento, pero cuando alguien me dice, usted no sabe lo que atravesé, lo que es esta cosa, y yo digo, sí, mira, sé porque lo atravesé, pero no es mi carta de presentación. O sea, he trabajado mucho como para poder digamos, profesionalizarlo y poder tener una visión más objetiva, pero conociendo de lo que estoy hablando. Pero por eso les digo, y aparte porque mi hijo me dice, no hables de mí porque no sé qué, porque no sé cuánto, y entonces, bueno, nada, yo cuento mis experiencias. Yo comencé siendo ya abogada, transitando este camino de la discapacidad que tiene que ver con el impacto que produce, ¿no es cierto?, recibir un niño
con un diagnóstico que no conocía, que no sabía de qué se trataba. Mi hijo tiene mielomeningocele, que es espina bífida, y bueno, cuando a uno les dan esa primer noticia, no sabe hacia dónde dirigirse, qué hacer, recurre como actualmente también como primera cuestión a ver cuál es ese diagnóstico, de qué se trata, a dónde ir, cuáles son los especialistas, porque es el primer camino que se toma, el de la salud, porque hay una cosa inmediata que hay que tratar de resolver como para poder después, bueno, teniendo a ese niño, o si es una persona con una discapacidad que sobreviene ya dentro de un marco, con un tratamiento, con un espacio donde hay profesionales que a uno le explican la posible evolución, porque no siempre es tal cual a uno le dicen, de algún tipo de discapacidad, lo primero que recurre es eso, al ámbito de la salud. Después podrá ver otras cuestiones, pero no podemos negar, más allá de que yo abrazo el modelo social, que es la salud del primer lugar donde recurrimos todos. Porque, bueno, como les digo, uno le dan un diagnóstico, no conoce, no sabe de qué se trata, no sabe la posible evolución, y yo a veces digo, entre amigos, incluso en familia, digo, si yo hubiese sabido cómo hubiese desarrollado mi hijo su vida, los apoyos que ha tenido y que ha podido tener, que no todas a veces las personas pueden tenerlo, hubiese llorado a lo mejor menos. Pero siempre el duelo de ese hijo o de esa persona que nosotros esperamos sin estar preparados, debe existir, para poder entender que el tema no nos atraviesa a nosotros como padres, por lo menos esa es mi postura, sino que los atraviesa a ellos. Ellos son los que tienen esa discapacidad o esa disfunción que les impide a veces o que necesitan de apoyos para transitar en igualdad de condiciones que el resto de las personas. Entonces la familia, en este caso nosotros y particularmente yo, si bien no era un tema al que yo me quería dedicar, estando muchas veces en espacios esperando, en una guardia, o simplemente esperando el turno de algún profesional para la atención de mi hijo, escuchaba cómo las personas viajaban horas, estaban con sus otros hijos porque no tenían con quién dejarlos, y lo que les implicaba a ellos poder acceder a una prestación de salud, las dificultades que atravesaban, lo difícil que era para ellos, no sabían reclamar, entonces yo poco a poco les decía, no, tenés que hacer esto, tenés que hacer... Y entonces, a pesar de que yo no era mi idea trabajar en este ámbito, me vi en un momento como impactada por toda esa situación y empecé a acompañar a todas esas personas y bueno, cuando decidí que ese era mi espacio para poder trabajar, avancé en eso, y bueno, como les digo, hace ya muchos años que estoy en la temática, acompañando a muchas personas. Yo ya no litigué mucho tiempo, hice muchos amparos, no les puedo contar cuántos, pero ya no. Así pero el acompañamiento aún sigue estando en las personas. Yo asesoro, por ejemplo, a la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Vicente López, donde trabajamos mucho abrazando el modelo social y demás, pero bueno, si bien yo asesoro a la dirección, les digo, trabajamos interdisciplinariamente, que también es un tema que los abogados tenemos que aprender a manejar, ¿no? Esta cuestión de trabajar en soledad, en nuestro estudio, con nuestra hora computadora, con nuestra máquina. Bueno, el trabajar interdisciplinariamente le da a uno herramientas para conocer todo el contexto de una persona con discapacidad o de la familia, conocer si no solamente cuál es esa problemática puntual que tiene y que nos viene a solicitar a nosotros una respuesta, una orientación, sino conocer dónde vive, cuál es su situación, su entorno, si tiene una familia continente, si no la tiene, si tiene una vivienda adecuada, por esto de lo que hablábamos antes, ¿no? También que tiene que ver con la salud es todo, vivir en un lugar digno, tener una educación que le permita desarrollarse.
Bueno, y en ese sentido trabajar interdisciplinariamente te permite conocer todo esto. Y yo les decía a las chicas, a las profesionales con las que trabajo, necesito 2 días para que ustedes no me pregunten a mí qué responder, quiero estar con las personas. Y entonces sigo estando constantemente en relación con la consulta directa, con el asesoramiento directo. Entonces, no es solo desde la academia que los profesionales tenemos que trabajar, sino también estar en contacto, porque si no perdés un poco la visión de todas de lo cotidiano, de lo que lo angustia a la gente, ¿no? Más allá de las cuestiones que nos brinda lo académico. Así que bueno, un poco es eso. Perdón, me quería... Una pregunta. Te escucho y se me ocurre, ¿es un ecosistema jurídico la discapacidad? Mira, el otro día estaba también en un encuentro con gente de España que estaban planteando, porque ellos tienen toda una normativa, tienen un código de discapacidad, podríamos decirlo, es como un compilado de leyes unificado, que estaría maravilloso que exista en nuestro país por la cantidad diversa de normativa que hay, ¿no? En materia de salud y de discapacidad. Y se estaba planteando la posibilidad de que haya una especialización, pero en cuanto a especialización, o sea, discapacidad como materia, ¿no? Como materia y como parte del derecho. Lo que tiene la temática de discapacidad en particular, por ejemplo, nosotros como profesionales, es que no es lo mismo, y es algo que también lo he escuchado, no es lo mismo ser un abogado que se dedica a daños y perjuicios o al ámbito comercial que aquellos que nos dedicamos ya sea en salud o sea, específicamente en materia de discapacidad. No es solamente la persona que viene, bueno, sí, hay que hacer una demanda, tenemos que... No, no. Es todo, cuando uno se dedica a salud o cuando se dedica a discapacidad, la persona que viene a nuestro encuentro para solicitarnos viene ya agobiada, o sea, ya viene con mucho trayectoria, viene ya que no dejé el papel, dejé la indicación médica en la obra social o en la prepago, lo que fuera, o en la región quinta de la provincia de Buenos Aires, porque no tengo ni obra social, ni tengo, no sé, prepaga, ni nada, y entonces ya dejé la indicación médica, ya pasó 2 meses, porque a veces esperan 2 meses, todavía no tengo respuesta, el nene está sin su acompañante terapéutico para la escuela, en lugar de ir las 4 horas va a 2 porque ya hace crisis y entonces la maestra, entonces toda una situación donde ya no encuentran respuesta, entonces cuando van a ver a un profesional, ya tienen todo ese camino recorrido y están cansados. Y muchas veces necesitan que uno tenga el tiempo para escuchar eso y que cuando lo esté escuchando sepa de qué se trata, sepa que es un acompañante terapéutico, sepa que es un acompañante externo, sepa que es una maestra de apoyo, que es un módulo. O sea, todo eso, cuando uno trabaja en discapacidad, no es solamente escuchar, no tengo, sino saber que es un módulo que se refiere a rehabilitación, que es un módulo de apoyo a la educación inclusiva, o sea, ya tener incorporado eso. Por eso Sí. no, es importante no improvisar en discapacidad, ya saber de qué se trata, para uno, bueno, y entonces pediste el módulo, ¿qué pasó? Tenés un centro, ese centro está categorizado, o sea, ir acompañando ese proceso y sí, hay que tener un conocimiento previo como para poder acompañar a la persona que viene con esa angustia y con esa problemática. Y además creo, para justamente los colegas que también se están insertando en materia de derecho de discapacidad, o sea, si bien el rol de todo colega siempre es de carácter social, porque somos de las ciencias sociales, hay a veces que dentro de distintas disciplinas, que recién comentaba Alan, a veces está más automatizado, a veces somos más de una posición también individualista, pero también del punto cómodo del escritorio, por decirlo de una forma, donde tal vez si yo estaría haciendo comercial,
te estaría diciendo, bueno, pasame por favor el cheque escaneado y lo recibo en el mail y ya arrancamos con la demanda, etcétera, etcétera. Digamos, acá en esta cuestión social, lo que sí es importante, y agrego a lo que estás diciendo algo muy, muy interesante en este sentido de comprometerse, que también esa automatización, muchas veces, bueno, sí, señora Hilda, por favor, venga a mi estudio. Y no hemos chequeado ni siquiera muchas veces qué tipo de discapacidad tiene. ¿Sí? Tampoco tenemos en claro quién es la persona, porque yo les puedo estar escuchando a Hilda, ¿sí? Mire, me habla de un sobrino, un hijo, y uno también se puede autopensar, bueno, tiene 10 años nada más, y después no tiene 10 años. O sea, entonces, estas son las cuestiones nene, viste que te dicen no, porque el nene tiene 35 años, viste, claro, tal cual, tal cual. Y ni hablar si la oficina de uno tiene barreras de acceso, o ni hablar si necesita tener algún soporte de lenguaje de señas. O sea, son muchísimas cuestiones que en esa cuestión, para transmitir a estos colegas la importancia que hay que tener. También, lo que también agrego es no tener vergüenza si tenemos una persona que nos viene con una situación que hay un montón de diagnósticos que desconocemos, porque ya estamos hablando de términos científicos, y me voy a referir a las enfermedades poco frecuentes, que cada vez hasta se crean y se nuevan, y a veces uno tal vez no está actualizado, sin vergüenza. El listado es inmenso. Claro, preguntarle a la familia, a la persona, al entorno, más allá de lo que uno puede también averiguar y conocer, etcétera, como decías vos correctamente, este trabajo multidisciplinario, preguntarle sin vergüenza a la persona, bueno, coménteme, o sea, este diagnóstico, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿En dónde? ¿Tiene algún índice acá dentro de Argentina? ¿Está sucediendo en el exterior? O sea, son puntos de referencia que ayuda a englobar mejor esta condición social, que me parece clarísimo lo que estás comentando. Yo también te quería preguntar también, Hilda, que actualmente, justo ahora en este mes de mayo 2025, cada vez arrancamos hace un tiempo atrás las noticias en discapacidad y lo que se refería a emergencias. Quería saber cuál es tu opinión, sin compromiso, pero cuál es tu punto de vista, porque acá la idea es justamente, como decíamos al principio, compartir ideas para seguir evolucionando con el pensamiento, confirmar lo que podemos ya saber o decir, mirá vos cómo lo analiza. Hoy por hoy se está hablando de una emergencia en discapacidad y a mayo de 2025 en Argentina hay unas situaciones que por un lado se ven algunas mejoras, por el otro lado no se ven las mejoras, por otro lado se ve un retroceso. Me gustaría escucharte en ese sentido, a ver qué nos podía estar compartiendo. Sí, cómo no. Bueno, nada, un pequeño comentario sobre lo que decías. Tener en cuenta, cuando nosotros trabajamos en materia de discapacidad, precisamente eso, que nuestro estudio, nuestro espacio de trabajo, tenga las adaptaciones necesarias, y tener en cuenta algunas cuestiones de buenas prácticas que resultarán fundamentales, pero que me podrán decir, bueno, sí, ¿cómo no atender estas cuestiones? Pero si viene una persona con discapacidad, con un acompañante, esta cuestión que yo lo he visto mucho, he asesorado a muchos médicos, y esta cuestión de que vienen y ya la postura, ¿viste? Se ponen de costado y le hablan al acompañante, ignorando a la persona con discapacidad. Digo, pero por favor, mínimamente, buen día, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo te llamás? O ¿cómo se llama? Y si la persona con discapacidad, hablando de una discapacidad intelectual, porque si no, podría desarrollarse conversando sin ningún problema, decide que la otra persona es la que va a relatar la situación que lo lleva a ese espacio, te lo va a decir. O sea, mira, se ocupa mi mamá porque ella te lo va a explicar bien, o fulano, mengano, pero si no, esta cuestión de muchas veces invisibilizar a la persona con discapacidad, estas cuestiones de buenas prácticas, son importantes, y atender a estas situaciones de la forma de que las personas se comunican es fundamental porque uno puede también, no sé, poder tener la posibilidad de comunicarse de otra forma o de ver algunas cuestiones, o sea, y otra cuestión, la discapacidad, todas las personas tienen la posibilidad de comunicarse, aún con la mirada, todas las personas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no tener miedo. El miedo es un enemigo para las personas con discapacidad
terrible, porque el no saber actuar te paraliza y muchas veces produce estas cuestiones que impactan negativamente en la persona que está del otro lado. Así que eso me parece fundamental recordarlo. Respecto a la situación actual de la que me comentabas, nosotros, para poner en contexto, la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, es el espacio donde las políticas públicas en materia de discapacidad se establecen. Dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad funcionan organismos, por ejemplo, que están establecidos en el reglamento, el decreto reglamentario de la 24901, donde es que se establece que va a existir un directorio, y el directorio es un espacio que es convocado por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad para que representantes de la Superintendencia de Servicios de Salud, de la Superintendencia del Trabajo, del Servicio del Trabajo, de PAMI, ¿quién más? De PAMI, de Incluir Salud, para que todos esos representantes, más representantes en minoría de organizaciones de la sociedad civil que representarían a las personas con discapacidad, puedan en conjunto trabajar para, entre otras cosas, poder establecer los valores del nomenclador nacional en materia de discapacidad. ¿Qué es el nomenclador nacional en materia de discapacidad? Es aquel que recoge todas las prestaciones que establece la ley 24901, que es la que establece el sistema, ¿no es cierto? Que es la que nos da la pauta de todo el sistema de prestaciones. Y entonces dice, por cada una de esas prestaciones, cuál es el monto que debe facturar aquel que forma parte del sistema. Entonces, la resolución del nomenclador también establece cómo deben brindarse las prestaciones, o sea, es más amplia. Dice, por ejemplo, un centro de día debe constar de una capacidad de tantas personas, debe tener determinada cantidad de personal. Eso también lo dice la resolución, más allá de establecer cuáles son los ítems que después deben ponerse para establecer los valores a facturar. ¿Por qué el nomenclador? El nomenclador porque aquellos que forman parte del sistema, aquellas instituciones que forman parte del sistema, para formar parte, quiero explicarlo de una forma clara, deben categorizarse. O sea, si yo, centro de día, por ejemplo, quiero facturar y formar parte del sistema de la 24901 y quiero trabajar con determinada obra social o empresa de medicina prepaga, claro, no es obligatorio, pero para tener inconvenientes a la hora de poder, de que alguna persona requiera mi servicio, va a ser más fácil que esté categorizado porque así lo exige el sistema. Entonces, categorizarse significa cumplir, más allá de la habilitación con la que puede funcionar perfectamente, categorizarse significa cumplir con determinados ítems, en principio son 21 puntos famosos, que exige la normativa de la Agencia Nacional de Discapacidad, que en su momento lo creó el Servicio de Rehabilitación antiguo, que después quedó subsumido bajo la agencia, y entonces, de acuerdo a qué tipo de espacio se va a categorizar, se van a requerir determinadas cuestiones. Eso lo hace la Agencia Nacional de Discapacidad, establece los requisitos y una vez cumplido, se presenta la documentación, va un equipo de profesionales a verificar que aquello que se acompañó realmente responda a la realidad, y entonces, bueno, se observará alguna cosa o no, y se categoriza. Una vez categorizado ese espacio, forma parte de un registro, el registro que está dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. Entonces, cuando un usuario, una persona quiere un servicio, dice, a ver, un centro de día, X nombre. Entonces, la obra social o la prepaga, ahora, ¿qué hace? Se fija si
ese centro de día XX está categorizado. Si está categorizado, perfecto, no voy a tener inconvenientes. ¿Por qué? Porque como dentro del sistema me va a facturar acorde al nomenclador nacional, y además yo voy a tener de eso el Fondo Solidario de Redistribución va a ser el que se haga cargo por un sistema que se llama integración de cubrir esa prestación. No sé si se entendió, pero más o menos el recorrido es ese. ¿Por qué entonces es importante el nomenclador? Porque es el que establece los valores a ese lugar que está categorizado, a ese lugar que trabaja y factura con las obras sociales y con las empresas de medicina prepaga. Entonces, quien está dentro del sistema debe facturar acorde a eso para que se cubra. ¿Qué pasó? Ese nomenclador que es actualizado por el directorio que les comenté al principio, que está dentro de la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad y que se reúne solo cuando es convocado por el director ejecutivo, es el que establece los montos. ¿Qué pasó? El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad no los convoca desde diciembre, con lo cual llevamos todo el año 2025 sin que ese directorio se reúna. Y además, los porcentajes que se incrementaron en el último, creo que fue en diciembre o en noviembre, en diciembre, fue de 0,50, con lo cual los valores quedaron muy desactualizados. Entonces, piensen ustedes, durante todo este año no se actualizaron. Fueron mínimos los aumentos que tuvieron a finales del año anterior. Entonces eso se produjo una crisis respecto a los prestadores, porque muchos dijeron, la verdad es que no me conviene seguir trabajando, formando parte de este sistema. Dejo de trabajar, porque cobro son creo que ahora 60, 90 días con suerte. Entonces, ese monto encima que no me sirve, lo estoy cobrando con un atraso de 3 meses. Entonces, muchas veces renuncian a la prestación y entonces la persona que tenía esa prestación se queda desprotegida. Muchas veces el otro día, por ejemplo, alguien necesitaba un centro de apoyo a la inclusión educativa, un módulo de apoyo a la integración educativa, y a través de eso tenía el acompañante terapéutico, y como le debían parte del año pasado, estuvieron esperando a ver si les pagaban. Como no les pagaban, no arrancaron este año, y ese niño no tiene ese apoyo, que es fundamental para poder transitar la educación. Entonces, ¿qué pasó? Esto también produce una ficción respecto a las prestaciones que se están dando, porque muchos prestadores, para poder compensar, lo que hacen es que le firmen más horas de las que realmente y efectivamente dan, que está mal, pero pasa. Y las familias saben que está mal porque reciben menos de lo que dicen que le dan, pero lo firman a efectos de decir, bueno, por lo menos tiene esta prestación. Entonces se produce toda queriendo solucionar un sistema, en realidad se está complicando, porque existen estas cuestiones que no deberían existir, pero que, bueno, que todos sabemos que pasa. Y el gran inconveniente es la desprotección en la que se encuentran las personas cuando un prestador le dice, mira, no vamos a seguir porque no me están pagando, porque no me conviene. El tema del transporte, la verdad que es crítico, porque los transportistas, muchos dejaron de brindar prestaciones. ¿Por qué? Porque no les conviene el kilómetro que pagan, que se les paga, es inferior al litro de nafta. Entonces, y muchas veces, el otro día también alguien me comentaba, que me vino a ver porque no le daban más la prestación de transporte, pero el transportista seguía, pero no con unas personas que, por ejemplo, eran usuarias de silla de ruedas, porque ya no tenían la cantidad de celadoras que se les exige para tener dependencia. Entonces, no podía pagarles, redujo la cantidad de celadoras, entonces no podían asistir a las personas que eran usuarias de silla de ruedas y solamente a aquellas que no lo eran. Entonces, también ahí se produjo un impacto y también una discriminación, porque iban todos al centro de día. Una ya no puede ir, o dos porque es usuaria de silla de ruedas, porque el transportista no pudo pagar a la celadora. No, ¿entienden? Todo
es toda una cadena y realmente esto lleva a una situación de crisis. Posiblemente es uno de los desafíos del sistema, ver cómo reacomodar todas estas cuestiones y ver aquellas que le sean beneficiosas al trabajador y que no ponga en crisis la situación de las familias y de las personas, porque en un punto dice, bueno, ¿qué hago? Generalmente nosotros sabemos como abogados vienen y dicen, hago un amparo. Bueno, no siempre esa es la respuesta. O sea, la gente tiene esa fantasía también que con el amparo va a solucionar cuestiones que son mayores, ¿no es cierto? Que no tienen que ver con ellos, sino con políticas públicas que están por arriba. Y además, un tema que también no quiero dejar pasar tiene que ver con la posibilidad que tienen las personas de efectivamente acceder a la justicia. Todas las personas pueden acceder a la justicia. La justicia está ahí a manos de todos, los derechos los tenemos una normativa, una legislación divina, pero no todas las personas pueden acceder, no todas las personas tienen dinero para pagar a un profesional, no, sobre todo las personas con discapacidad, que esta intersectorialidad que hay con la pobreza, que es importante, pueden acceder. No todas las personas pueden ir a una defensoría, una asesoría, a un patrocinio jurídico gratuito, porque a lo mejor están ahí en el límite, o sea, podrían acceder a un patrocinio jurídico gratuito del colegio, pero a lo mejor tienen alguna cosita que bueno, ya no, con esta condición no podés, y ahí se complica. Y también es un tema que también tendríamos que tratar los abogados desde los colegios, ¿no? Porque también hay un conflicto ahí de intereses entre el ejercicio nuestro profesional y el patrocinio jurídico gratuito. Pero bueno, todas estas cuestiones son cuestiones que se están transitando a diario y también estos espacios están desbordados, los de patrocinio jurídico gratuito, porque cada vez las personas tienen menos posibilidades de acceder a otro tipo del acceso a la justicia, a eso me refiero. Entonces, cada vez es más difícil. Entonces, muchas veces nos encontramos, o yo veo y me planteo esta cuestión, digo, ¿quién puede acceder a la justicia? Aquel que conoce primero su derecho, porque no todos lo conocen. Entonces, aquel que lo conoce, aquel que sabe que puede exigirlo, o que siente que realmente está vulnerado ese derecho y dice, bueno, no, yo voy a hacer una acción, esto está mal, pero hay muchísimas personas que desconocen su derecho. Ni siquiera muchas personas con discapacidad saben que tienen que sacar un certificado único de discapacidad, así que imagínense de lo que estamos hablando. Así que bueno, para mí, volviendo y retomando al tema, sí, me parece que hay una crisis en este momento que debería atenderse la situación. No sé si la respuesta inmediata será, bueno, aumentar el nomenclador como aumentemos, sino por ahí hacer una evaluación de la situación que se está atravesando, poder subsanar y establecer el respeto al trabajo y el respeto a las personas, que puedan todos llevar adelante lo que desean, trabajar dignamente, como corresponde, la persona con discapacidad tener todas las prestaciones que le corresponden por ley y porque además tienen que ver con su calidad de vida, ¿no es cierto? Tienen que ver con su rehabilitación. Hilda, una pregunta, porque me disparan un millón de ideas todo lo que estás diciendo, pero trato de sintetizarlas. Y me choca un poco también que en este gobierno que se llama libertario y que viene a proponer una desregulación de todas las actividades, que primero, que necesitemos de un nomenclador y segundo, que necesitemos de un certificado de discapacidad. Entonces, la persona es persona con o sin discapacidad. La discapacidad no necesita un diploma que acredite que es discapaz, pero sin embargo, todas las obras sociales y todas las empresas y el mismo Estado, para darle beneficios sociales, les requiere un certificado de discapacidad. Y no todas las personas, vos señalaste recién, pueden acceder a ese certificado de discapacidad, porque no conocen, por un montón de factores. Lo otro es que existe esta crisis de discapacidad que vos señalás y existe una industria que es formadora de precios, que paga poco o que paga mal, y por otro lado existe una industria que es la que fija precio, que tiene que ver con que
les aumentan los salarios al personal de la salud que está trabajando allí, o que aumentan los servicios públicos y las tarifas. Y entonces el gobierno podría decir, no, pero que se autorregule el mercado, y no necesitamos un nomenclador, precio de las empresas de medicina prepaga. Dice, no, es que van a surgir nuevas empresas que van a tomar parte de ese padrón de esa gente. ¿Por qué necesitamos un nomenclador y por qué necesitamos un certificado de discapacidad a casi 2 años de un gobierno que viene a desregular? ¿Qué significa esto? Bueno, el certificado único de discapacidad, como antes era el certificado de discapacidad, solamente el certificado único de discapacidad, en realidad está exigido en la ley. La ley, nosotros tenemos 2 leyes marcos, la 22.431 y la 24.901. 2 leyes, una del 81 y otra del 97, que en su momento, les puedo asegurar que la 24.901 fue súper bienvenida, porque antes de eso no había nada. O sea, esta cuestión integral de la que establece la 24 no existía. Pero ha pasado el tiempo, ha evolucionado el concepto de discapacidad, como bien decís, hay otra mirada respecto a las personas con discapacidad, porque ellas mismas han transitado toda una evolución, bueno, al punto de que llegamos a la convención, donde se ha visibilizado, donde, bueno, no voy a hablar ahora de modelos ni de cuestiones, pero digo que se ha evolucionado en ese sentido, y recordemos que cuando un Estado suscribe una convención, lo que hace es reconocer derechos que, independientemente de que estén reconocidos en otros tratados internacionales, como son los derechos a la salud, a la educación, a la rehabilitación, al ocio, bueno, todo lo que reconoce la convención, independientemente de que haya estado reconocido en otros tratados internacionales, porque son derechos fundamentales, lo que hace es visibilizar y unificar criterios en relación a las personas con discapacidad. A las personas con discapacidad les reconocemos ese derecho, como personas que pertenecen a grupos vulnerables. Yo igual entiendo, paréntesis, que no todas las personas con discapacidad son personas vulnerables, pero sí a muchas se les vulneran derechos en este transitar. Entonces, comentaba esto, ¿por qué? Porque estas leyes, las leyes marcos de las que hablaba, todavía no han sido, no han sido modificadas, no han sido, ahí no me sale la palabra, no se adecuaron a lo establecido en la convención, que es el compromiso que asume el Estado cuando firma un tratado internacional. Es decir, vos firmás un tratado internacional y ¿qué tenés que hacer? Me comprometo a hacer las adecuaciones necesarias en mi legislación interna a ese compromiso. No pasó, seguimos manejándonos con estas leyes marcos, la 22.431, infinita cantidad de modificaciones, infinita cantidad de modificaciones. La 24.901, no. Seguimos por el caminito vertical de la discapacidad, estimulación temprana, educación especial, bueno, inclusión educativa, centro de día, centro educativo terapéutico, al revés, centro educativo terapéutico, centro de día, taller protegido. Y ahí se terminó la vida de la persona con discapacidad en manera vertical. No, esto es transversal. O sea, la persona con discapacidad debe transitar la vida en forma transversal en igualdad de condiciones. Bueno, no tiene igualdad de condiciones porque no podemos negar que hay un tema, que es una disfunción que tiene la persona, que necesita entonces de apoyo. Bueno, brindémosles aquellos apoyos que le permitan, aún, dice la convención, los apoyos, los más intensos apoyos, brindémoslo para que la persona pueda tener una calidad de vida, retomemos la palabra calidad de vida, y que pueda transitar en igualdad de condiciones que el resto, y por eso también le da la legislación, la ley, porque le da ese soporte, le da ese taco que le permita tener un punto de partida más o menos equitativo, porque convengamos que las personas con discapacidad ya tienen una necesidad de tener ese soporte, porque no están en las mismas condiciones que el resto de las personas. Entonces, bueno, la ley le da esto. Entonces, la 22.431 es la primera que estableció que había que certificar. O sea, acá las personas con discapacidad en nuestro país son aquellas que tienen certificación. Y se perdió la oportunidad
por ejemplo, en el último censo, de poder establecer cuántas personas con discapacidad hay, con o sin certificado, porque debe haber muchas más. Podemos tener una estadística que es la que da la ANDIS, pero ANDIS va a dar la estadística de las que están certificadas, y todas las que no están certificadas no las conocemos, no sabemos. Sabrán esas personas que tienen que certificarse, porque nosotros pensemos también en el país, la heterogeneidad de nuestro país. Hay lugares donde a lo mejor la información no está llegando, desconocen, a veces me piden, hablemos del certificado único de discapacidad, y yo otra vez vamos a hablar del tema, y les puedo asegurar que hablamos del tema y la gente no conoce, porque también trabajamos en un microclima los que trabajamos en salud y en discapacidad. Pensamos que todos conocen lo que no, para nosotros ya es sabido, y no es así, ¿eh? Hay muchos espacios, no me diga, porque yo conozco, y puede con eso tener derecho a tal cosa. Sí, señora, puede con el CUT. Bueno, hay países que no requieren de certificación para acreditar su discapacidad, Chile, por ejemplo, pero bueno, habría que modificar el sistema y en todo caso, como te digo, hacer las adecuaciones a la ley, porque es el Poder Legislativo el que debería modificar esto, porque está por ley y no se puede modificar por una resolución o por alguna cuestión. Así que, bueno, y además pensemos que nosotros tenemos un país que es federal. Pensemos que las cuestiones de salud son, cada provincia tiene su propio Ministerio de Salud, tiene su propia normativa. Nosotros tenemos un sistema de salud también que es bastante, bueno, que es mixto, no les voy a contar a ustedes de qué se trata, pero digamos que también eso, muchas veces con todas las normas que hay en las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también es un tema que en algún momento habría que trabajar para que todas puedan acceder a las prestaciones que correspondan, ¿no es cierto? Como te decía, no todos los países tienen que certificar. El nuestro pide eso, modificarlo a través de una adecuación a la convención, todos somos personas con o sin discapacidad, y establecer el modo entonces en que se pueda acreditar, pero para eso hay que hacer un cambio profundo, ¿no es cierto? Porque fíjate que el sistema del que yo les conté chiquito antes, de la 24, exige como primer paso que el certificado de discapacidad. ¿Qué es lo primero que hace una obra social cuando recibe a alguien que pide una prestación? ¿Tiene CUT? Fíjate, a ver, verificá si tiene CUT. Y a partir de ahí, bueno, avanza. Si no tiene CUT, bueno, vamos al PMO, o si tiene un plan especial por una prepaga, se verá. Después no me acuerdo qué otra cosa me dijo. Y redondeando un poco, porque el tiempo es tirano y nos está consumiendo la plataforma. Me llevo estos tips, accesibilidad, accesibilidad a justicia, accesibilidad al recurso salud, accesibilidad al recurso a la vivienda digna, hablaste. Todo esto creo que hace muchos años que lo venís hablando y todavía creo que vamos a seguir hablándolo durante muchos años más. ¿Qué es lo que debiéramos esperar del Estado hoy? ¿Qué es lo que sería ideal que el Estado hiciera por las personas con discapacidad? ¿Qué es lo que la sociedad debiera hacer por las personas con discapacidad? ¿Qué es lo que el mercado debiera hacer por las personas con discapacidad? Y frente a esto, si no lo hace, ¿qué puede hacer la persona con discapacidad para lograr el respeto, el reconocimiento o el cumplimiento de sus derechos? Mira, en este caso, la norma, como es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que irrumpió y que fue en su momento resistida porque trajo modificaciones donde la persona con discapacidad debería ser una persona, bueno, que no debería manejar su patrimonio, que no debería tomar algunas decisiones. Bueno, estas modificaciones en su momento fueron bastante resistidas. Y como te dije antes, llegar a ella fue todo un trayecto de visibilización. Y hay un artículo en la Convención que a mí me resulta siempre muy interesante, que es el artículo 8, que es la toma
de conciencia sobre el valor de las propias personas con discapacidad. ¿Conciencia por parte de quién? De la sociedad, de las propias familias. O sea, la convención también habla de la propia familia. Muchas veces las propias familias, en el afán y con todo el amor que conlleva esto de protección o de sobreprotección, establecen esta cuestión de poder reemplazar cosas que podría hacer la persona, no brindarle la posibilidad de algún tipo de desarrollo de la persona, siempre con temor. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando muchos perjuicios, muchos estereotipos, sobre todo los actitudinales respecto a las personas con discapacidad. Entonces, comprender el aporte que hace las personas con discapacidad en la sociedad, entendiendo a la diversidad como un aporte, todos somos distintos, y entonces, bueno, la convivencia, que sería la nueva palabra, más que la inclusión, la convivencia es sumamente importante. Y ayer, por ejemplo, se debatía también el tema de las palabras, decir persona con discapacidad o no decir. O sea, se dice persona con discapacidad a mi criterio, porque las palabras tienen peso. No da lo mismo decir una cosa con otro. Porque yo desde qué lugar me paro a decirle a alguien que es un discapacitado, un incapacitado, ¿desde qué lugar? O sea, nada, es una persona, en este caso con discapacidad, es una persona, en algunos casos adulta, es una persona. Entonces, para mí las palabras, más allá que que sea, bueno, hay que decir esto, bueno, pero no es que hay que decir esto. Uno tiene que ser respetuoso de la dignidad de la otra persona. Y si vos te parás en un lugar, y no, porque los discapacitados, total es lo mismo decir discapacitado, no es lo mismo. Las palabras tienen un peso. Las palabras determinan a las personas. Es lo mismo que yo nombro a una persona, también es algo que he hablado muchas veces en los lugares de salud, que lo hacen para simplificar, ¿no? Pero, por ejemplo, los Down, los PC, no, fulano, mengano, o sea, no podemos tampoco identificar a las personas por su diagnóstico. ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo que se puede hacer es esto: primero, toma de conciencia, mayor difusión de los derechos de las personas, que las propias personas conozcan sus derechos. Vos fíjate que no hay espacios ni bueno, yo escribo hace 15 años en Crónica, que para mí es un placer tener mi columna en Crónica, porque el diario Crónica es un diario muy popular y llega a muchos lugares. Y en su momento yo ponía mi correo electrónico y no te puedo explicar la cantidad de mail que tenía. Entonces ahora opté, porque no podía responderlos, respondía, pero me quedaba respondiendo hasta tarde, y algunos, viste que uno cuando es apasionado con algo, decís, ¿cómo puede ser que esta persona? Entonces le hacía una notita, pero claro, en un momento me desbordó. Entonces lo que puse ahora a mi Instagram, igual me siguen escribiendo y demás, y hay gente que de hace muchos años. Pero para mí es un placer poder escribir en ese diario, porque le llega a mucha gente que no tiene acceso a libros o que no tiene acceso a otro tipo de lectura. Y entonces, bueno, vas informándole, vas diciéndole esto tal cosa, esto tal otra. Es una columna chiquita, pero es suficiente como para ponerlos y tenerlos al tanto de lo que está pasando. Lo que debería hacer el Estado, para mí, es poder hacer todas las adecuaciones que tiene, el compromiso que asumió, hacer todas las adecuaciones a la convención, ponerse la camiseta de decir, bueno, trabajemos. A veces no es necesario incluso con dinero, difusión, trabajo, que cada uno cumpla con la parte que le corresponda. Y bueno, no sé, la verdad es que es todo hay que hacer son los desafíos que se tienen que afrontar para evitar viste que hablan de la judicialización de la salud, de la discapacidad. Bueno, ¿por qué judicialización? Porque no se cumplen derechos. O sea, cuando una persona siente vulnerado un derecho, entonces va y acude a la justicia, que es el último espacio donde puede recurrir. Entonces, bueno, son desafíos: menos judicialización, si se cumpliera con lo que corresponde. Tener en cuenta también el tema de esto que vos hablabas, Lucas, también creo antes sabíamos que estabas en el tema de adultos mayores, esta cuestión de
de la cantidad de adultos mayores, cómo ahora hay que contemplar algunas cuestiones que antes no estaban contempladas, porque el envejecimiento se ha prolongado y además hay menor cantidad de nacimientos, con lo cual la pirámide se está invirtiendo en forma acelerada, o sea, hay muchas cosas a contemplar. Y no deberían ser estancas, deberían todas tratarse de forma conjunta, deberían ser transversal, porque vos tomás una medida y si no la haces transversal, nada, queda ahí esa medida. La verdad que me encantaría tener la respuesta exacta de lo que hay que hacer, pero sí, bueno, mínimamente. Somos varios que nos gustaría tener también esa respuesta. Para ir cerrando, tengo alguna que otra pregunta y algunos aportes. Buen punto lo de Alan Gobato, justamente con lo que te estaba preguntando hoy, que actualmente opera la desregulación y la libertad de hacer las cosas. Bueno, ojalá que, como siempre decimos los abogados, que la ley sea igual para todos, ¿sí? Porque yo justamente tenía una pregunta que ahora ya fue respondida junto con esta pregunta que nos compartía Alan y que vos ya respondiste, que yo justamente te iba a preguntar qué cambio hubo con la instalación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque en su momento, cuando se coloca la convención, hubo unos avances, pero después volvimos con lo que, bueno, ya fue respondido y sería reír nuevamente con otra información, pero la idea es que justamente, lamentablemente todavía están las normas que dice que esto es blanco, esto es negro, que una prepaga o una obra social tiene que cumplir con esto, y aún así hay negativas, hay judicialización, hay trabas, hay circuito financiero. Ojalá, y por eso también queremos aclarar, nosotros cuando hablamos, cuando nos referimos a políticas de gobierno, no nos referimos a la ideología partidaria, porque queremos dejar eso asentado bien claro, sino como personas de derecho nos tenemos que meter en políticas públicas, no importa de quién esté al frente del gobierno. Tengo entendido, porque también así hay gente que dice, bueno, está bien, hay una crisis con discapacidad, pero también hay proyecto de ley, ¿sí? Hay un proyecto de ley de un diputado, y si en breve, porque sé que la ley es bastante extensa, me gustaría, si vos podías compartir tu opinión personal, solamente personal y en forma breve, porque sé que es un tema bastante amplio, pero bueno, así como también uno puede estar diciendo, yo los estoy escuchando, crisis, esto, ¿no? Pará, si hay un proyecto de ley. Bueno, queremos escuchar a ver cómo es la opinión de posiblemente que esto sea una atención a la emergencia de discapacidad. Sí, en realidad hay un proyecto que modifica la ley 22431, que es un proyecto que lleva su camino legislativo, bueno, se trataba en comisiones, salió dictamen. Ese es un proyecto más integral que tiene que ver con toda la reforma. Es un proyecto muy similar, yo lo leí, que es muy similar a uno que se había redactado a raíz. Ustedes recuerdan que se habían hecho asambleas en la gestión anterior, que se visitaron todas las distintas provincias con aportes de distintas instituciones, bueno, en fin. Se recogió eso y se hizo un proyecto de ley. Ese proyecto fue tomado en su momento por las personas que intervinieron, con algunas adecuaciones, y se presentó también a través del presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, el doctor Arroyo, para impulsarlo. Ese es un proyecto que es integral, que es la modificación de la 22431, que tiene las adecuaciones de las que estábamos hablando. Ese por un lado. A raíz de toda esto que comentábamos, del nomenclador, de la crisis en las prestaciones y demás, se presentó un proyecto que es de emergencia, que es el que se va a tratar ahora, creo que el jueves que viene, en la Cámara de Diputados para que salga. Y es un proyecto que sí, que contempla subsanar estas cuestiones, y que ha incorporado también otros temas que, a mi entender, pueden a lo mejor dificultar que salga, que tiene que ver con las pensiones. O sea, el tema de salud, y también hay un ítem que tiene que ver con las pensiones, y el tema de las pensiones en esta gestión es muy ríspido por el tema de los presupuestos, así que bueno, no sé si saldrá
o no saldrá, o posiblemente salgan diputados porque se va a tratar en tablas y hay todo un movimiento de las asociaciones de la sociedad civil y de las personas con discapacidad instando para que salga, posiblemente salga en diputados, no sé qué pasará en senadores, no sabemos qué pasará después una vez que salga, porque bueno, ahora los proyectos tienen que tener también indicado la financiación, así que bueno, nada, es un proyecto que se presentó para tratar de subsanar toda la situación actual y donde hay mucha movida por parte de las organizaciones para que salga. Veremos cómo sigue el camino, qué pasa. Bien. Y te adelanto a la pregunta, porque ahora quiero hacer un comentario, pero así también vos vas pensando las palabras justas. Me gustaría que vayas pensando que, con todo lo que hemos conversado en este encuentro, ¿qué reflexión darías? O si querés dar una reflexión a los colegas, si querés dar una reflexión a las familias, a las entidades de sociedad civil de discapacidad sobre este tema en particular. Por el otro lado, mientras que vos lo pensás, y ahora yo quiero hacer estas aclaraciones, es importante que los colegas tengan presente que el amparo, el famoso amparo judicial, no es milagroso, no es algo que hace magia. El amparo judicial es un instrumento que no es copiar y pegar modelos de amparo, porque después tenemos la otra respuesta del sector judicial que dice copian los modelos, por eso después están las regulaciones de honorarios por debajo del piso, pero justamente el amparo judicial es un traje a medida, un vestido a medida a cada situación en particular. Entonces, a los colegas es importante que hay que agotar todas las instancias, que sea justamente el último instrumento que se tengan que utilizar, y obviamente decirle a la persona cuando dice, no, porque me dijeron que tengo que pedir un amparo, y preguntar si esa persona primero es abogada, porque tal vez ya sabe lo que conoce del tema, y si no lo es abogado, explicarle qué es el amparo judicial. Porque si no, a veces en proceso judicial, cuando nosotros copiamos y pegamos modelos o no abordamos todos los asuntos, ese amparo judicial, que supuestamente iba a ser expeditivo, rápido en el tiempo, porque hay un peligro inminente, se termina siendo un juicio ordinario. Se transforma, o sea, no cambia la carátula, sigue siendo el amparo, pero en la práctica termina siendo un juicio ordinario de 4 años. Por otro lado, también sugerir y recomendar este tema de que muchas veces los colegas en procesos judiciales, en materia de con discapacidad, siempre hacen velar o interfieren con la Defensoría de Menores Incapaces. Los que estamos acá presente, Hilda, Alan y yo, cualquiera de los tres podemos llegar a tener una discapacidad y aún así no hace falta que estemos interviniendo a esta área de Defensoría de Incapaces. No es sinónimo que una cuestión judicial de discapacidad es sinónimo de incapacidad, ¿sí? O sea, hay distintas situaciones, entonces vaya la aclaración. Ahora sí, Hilda, para este cierre, nos gustaría escuchar tu reflexión y a quién se la estarías dirigiendo de todo lo que hemos conversado hasta ahora. Sí, mira, mi reflexión es que nosotros hablamos mucho y se trabaja mucho para la vida independiente y la toma de decisiones de las personas con discapacidad en la edad adulta. Y esto tiene que ver, no es espontáneo, o sea, no se llega a una edad adulta y uno entonces dice, bueno, ahora quiero que la persona pueda transitar en igualdad de condiciones, que sea autónoma, que viva solo, o sea, eso no es una cuestión que sea espontánea, tiene que haber todo un trayecto de vida que prepare a la persona, si necesita de esos apoyos, para poder llegar a su adultez y poder ejercer ese derecho de vivir en forma independiente, de formar su propia familia o no. O sea, para mí es importante todo el trayecto. ¿Qué pasó esa persona? ¿Cómo se desarrolló? Si tuvo una educación que fue adecuada, si tuvo realmente los apoyos en el ámbito educativo, si tuvo las adecuaciones, por ejemplo, a su proyecto pedagógico, si no la tuvo, si alcanzó objetivos, si está preparado, si realmente la certificación de una escuela le permite acceder a otro nivel de educación, ya sea una profesión, ya sea un oficio, lo que fuera, que le dé herramientas para poder tener un trabajo digno, para poder desarrollarse,
entre paréntesis, les cuento, por ejemplo, los talleres protegidos, horrible ese nombre, pero bueno, es el que hay, les pagan a las personas con discapacidad un sueldo de 28.000 pesos al mes, que es una cuestión vergonzosa, es descalificante para cualquier tipo de persona, y que las personas a lo mejor concurren a ese lugar porque sociabilizan, porque están con gente que conocen hace mucho tiempo, porque no tienen otro lugar a donde ir. Entonces, bueno, que todo ese tránsito de la persona permita que cuando llegue a su adultez, haber transitado una educación suficiente, haber certificado para tener herramientas para poder desarrollarse en su vida y tener un ingreso, que no esté que no solo su ingreso sea la pensión no contributiva, o que no tenga que optar entre un trabajo y una pensión no contributiva, o sea, que tenga herramientas para poder entonces desarrollarse en lo que es una vida autónoma, una vida independiente, porque como les digo, no es espontáneo. Tiene que haber todo un camino. Para ese camino intervienen todos los efectores, intervienen los prestadores, trabajando con la familia, haciendo adecuaciones. Un centro de día no puede ser un lugar esquemático como el que se conocía hace 30 años. Tiene que haber evolucionado. Los proyectos que hay en ese centro de día de trabajo para ese joven adulto tiene que ser distinto, tiene que darle herramientas donde también los empodere, tiene que darle herramientas para desarrollarse. O sea, el proyecto de ese centro de día tiene que tener objetivos distintos, ayornados a la convención, que tengan que ver con esto, trabajar con la familia, para que esto que hablábamos antes, la familia tenga toma de conciencia que no solamente que la persona con discapacidad tiene posibilidades de tener otro proyecto de vida. Entonces, todo esto tiene que ver con todo, o sea, con políticas públicas que sean, que proyecten para las personas con discapacidad realmente la posibilidad de una vida digna. Tiene que ver con los prestadores, donde sus proyectos tienen que ser superadores, donde tienen que ayornarse, donde no solamente tenemos que hablar de salud, trabajar en forma interdisciplinaria, brindarle herramientas a las familias también para que puedan despegar y brindar posibilidades también a sus hijos. Buenísimo. Tiene que ser también a nivel educativo, también universitario, o sea, tener también en las universidades espacios que La por vida suerte, misma. La vida misma. claro, la vida misma, porque como te digo, si el objetivo es que la persona pueda desarrollarse, tener una vida independiente, que pueda vivir en forma autónoma, con los apoyos que requiera, si es necesario, bueno, para eso tenés que trabajar antes, no pasa a los 20, a los 30, o sea, ya ese trayecto se pasó, o sea, tener todas esas herramientas en el camino para que realmente pueda desarrollarse. Trabajar con las empresas que contratan a personas, o sea, trabajar con recursos humanos de las empresas, que sepan que una empresa tiene que tener un baño accesible, que pueda saber que hay padrinazgos o apoyo para una persona con una discapacidad si necesita, hacer adecuaciones, a veces la adecuación es que nada, que haya un escritorio más alto si es usuario de silla de ruedas, tener alguna computadora que pueda ser accesible para una persona que lo necesita, o parlante, o sea, tener una visión más abierta y más inclusiva en todos los espacios. O sea, un poco la idea es esa. Bueno, llegamos hasta hasta agradecemos mucho, Hilda, por toda esta excelente información, muy enriquecedora de contenido, muy despertadoras de generar otras ideas, así que yo creo que estamos más que superados en los objetivos, en las metas de que nos propusimos de la Red Federal realizar este evento. Te invitamos a que nos puedas dejar los datos de tu contacto para que cualquier persona que se quiera comunicar contigo o te quiera preguntar algo, si lo puedes compartir, las redes sociales, lo que utilices, con todo gusto te escuchamos. Bueno, yo tengo un Instagram donde suelo poner mucha información, creo que es doctora.alvarez.20, discapacidad, algo así, pero sí me van a encontrar. Y Y la después, columna, si quieren, la columna de discapacidad sale todos los domingos en el suplemento del diario Crónica,
Así que con mucho gusto, pero bueno, hay también otros espacios que tienen que ver con lo académico, también donde uno ha escrito, y bueno, se los hago llegar si quieren, pero independientemente de eso, si quieren algún colega que necesite de comunicarse conmigo, mi mail es hilda, sin h, alb corta, alp, arroba yahoo, que es el viejo.com. Les doy ese viejo porque es el que menos recibo y entonces no se mezcla, porque si les doy el Gmail es más complicado. Así que cualquier cosa a su disposición, y encantada de poder aportar siempre. Bueno, muchísimas gracias. Yo le paso la posta a mi compañero, Lucas Orlando, para la Red Federal Derecho a la Salud. Muchísimas gracias a todos y esperamos leerlos en los comentarios y que obviamente seguir enriqueciendo esta materia. Los saludo, muy buenos días. Bien, muchas gracias, Hilda. Muchas gracias, Lucas, por acompañarnos en esta importante disertación que nos ha hecho Hilda. La verdad que siempre enriqueciendo y planteándonos interrogantes y respuestas a este tema tan visible, tan sensible como es el de la discapacidad. Este es un aporte que estamos haciendo desde la Red Federal para toda la comunidad, no solamente para la Red Federal, y próximamente lo vamos a estar subiendo a nuestros canales de comunicación. Ha sido un gusto tenerlos, que tengan muy buenos días. Adiós.